Hola, ¿cómo están? Pues estamos en otro episodio más de MR Podcast y como ya saben son temas de interés y preguntas que me surgen y que para no equivocarme trato de invitar a expertos en el tema para que tengamos una conversación y ahí vamos platicando sobre ese tema y dudas que a mí salen y espero que les entretengan. Hoy estoy muy contento de recibir aquí al diputado Jesús Sesma. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Alex, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Jesús, quiero pedirle, señor diputado, quiero pedirle un favor. Para que, como no soy técnico en el tema, me gustaría que me permitiera hablar con Chucho Sesma. Por favor, yo cada vez que me dicen la palabra diputado, prefiero que me digan por mi nombre, Por tu nombre. y es por mi apodo, que es Chucho. Sí, perfecto. Y eso también yo pensaba ahora, Jesús, porque te voy a platicar algo. Yo que trabajé en la Secretaría de Turismo, de pronto me topaba amigos, ¿no? Con cargos que Claro. representan, que un gobernador, un diputado, un senador, y les daba mucha risa porque yo los veía, yo, señor gobernador, señor senador, y pues digo, dependiendo del contexto, pues hay que darle la importancia que tiene. Pero en esta ocasión, que estamos en confianza y que no es un tema técnico, me gustaría platicar contigo. Por supuesto, ¿sabes qué? Yo creo que los protocolos son buenos. Sí. Y hay investiduras que no se deben de perder, pero yo trato de que nadie me diga por el cargo en que estoy o que sustento, sino que me digan por mi nombre. Eso humaniza más, Claro. te hace más cercano a la gente. Yo Claro. creo que la gente, y más que hoy en día los diputados están tan mal vistos, o quienes nos dedicamos a la política tristemente, pues el Chucho, la verdad es que no tiene ningún negativo. Claro, sí, totalmente. Oye, mira, esta conversación me surge. La esencia de este podcast, que reitero y siempre lo digo, invito a la gente y agradezco que viene sin saber a ciencia cierta de qué vamos a hablar o que no hay censura de la parte de los temas y en fin, pero tiene un poco el espíritu de hacer cuestionamientos que a mí me surgen y que pueden ser de interés de muchas personas o de algunas personas. Y a mí me llamó la atención que de pronto conocí a un grupo importante de jóvenes influenciadores, que ahora hay muchos en YouTube o en redes abiertas con capacidad de comunicación hacia otros jóvenes. Y particularmente me llamó la atención un candidato una vez que en un restaurante me pidió una foto con un influencer. Entonces dije, la admiración que tienen o el respeto a lo que cada uno hace y viceversa, al hacer este equipo, pudiera ser muy interesante, pero vi en ese momento a esta gente muy desinteresado en el tema de la política, estos jóvenes. Entonces yo me quedé pensando, dije, yo creo que debería de haber también o más apertura o buscarlos más o darles más espacio a los jóvenes para que estén enterados, al menos como dijiste ahorita tú, que están muy mal vistos. Ni siquiera yo sé a ciencia cierta mucho cuáles son las actividades de un diputado, todo lo que hacen por el bienestar de la ciudadanía, el contrapeso que hacen en los temas digamos, un presidente o no, a diferentes niveles. Pero quiero empezar desde el principio. ¿Tú a qué edad empezaste con esta inquietud política? ¿Qué fue lo que te llevó ahí? Yo entré a los 19 años a la política y fue por un tema circunstancial. Okay. Desde muy chico tenía el interés de la política. Yo no vengo de familia de políticos. Eso te iba a preguntar. Yo vengo de una familia de abogados. Okay. Pero curiosamente, mi papá me dejaba libros. Yo empecé a tomar clases de oratoria desde muy chico con algunos amigos. Después me metí a la escuela que lo debes de conocer, Miguel Ángel Cornejo. Sí, claro. La excelencia. Teníamos como 10 años cuando nos metimos a esos cursos y me gustaba mucho. Siempre tenía como que la idea de estar en la política, pero se me fue quitando. La realidad es que se me fue quitando. Yo trabajaba en el despacho de mi papá, pero como buen hijo siempre recibías las quejas de lo que hacías en casa en el trabajo. Claro. y en la casa de lo que no hacías en el trabajo. Entonces tuvimos ahí como un roce familiar que no llegó a mayores, pero me hizo tocar las puertas. Claro. Y en ese entonces yo le toqué la puerta. Yo estaba estudiando en la Universidad Iberoamericana, Derecho, y una de mis compañeras era Ana Cristina Fox. Sí. Entonces yo le dije, oye, pues, estaba la campaña, conocí yo apenas en ese entonces también a Jorge Emilio. Okay. Y dije, bueno, ¿por qué no me pueden dar trabajo? Y me dijeron, ¿sabes qué? Es que no hay dinero. Pero pues vente y ayuda. Y dije, órale, pues no tengo nada que perder, estoy estudiando. Claro. Y me fui a trabajar en la campaña de Vicente Fox y hicimos la campaña. Como Vicente Fox no estaba casado en ese entonces, no había primera dama. Sí. Y muchas veces los roles de las campañas es que para poder duplicarte y poder
estar en muchos lugares a la vez, pues la primera dama hace la labor del candidato y va mandando el mensaje en diferentes entidades, en diferentes estados. Pero aquí no había primera dama, entonces se hizo una campaña que se llamaba Campaña sin Candidato, y iban a Cristina Fox, siendo muy joven, a los lugares a dejar un discurso hacia los jóvenes de su papá. Y entonces empecé con ella a trabajar, después me fue con Marta Sagún a Comunicación Social, pero ya me había abanderado Jorge Emilio porque yo venía dentro de la cuota de alianza del Verde con el PAN, porque ahí nos fuimos en alianza. Después ganamos la presidencia, me fui a trabajar a Los Pinos, tenía 20 años ya, y el 1 de septiembre del 2001, Jorge Emilio decide romper con el gobierno del Fox porque no había una integración dentro de la alianza del Partido Verde con el gobierno. Sí. Es decir, éramos aliados, pero no teníamos ese trabajo gubernamental. Se decide separarnos y yo presento mi renuncia en Los Pinos el 3 de septiembre, el día de mi cumpleaños, sí, y me integro ya de lleno al Partido Verde. Okay. Y desde entonces me empecé a trabajar en el área de comunicación social, que era lo que yo sabía, aunque yo estudiaba Derecho, y empecé a desempeñarme como secretario de Comunicación Social ahí durante muchos años, haciendo todas las campañas políticas, y me dieron la oportunidad, porque yo creo que es necesario también el ir encontrando, si te gusta o no, la oportunidad de ser diputado muy joven. Claro. A los 20... 2012, creo, ¿no? Pues me creerás que, creo 2009. Ok. 2009. Fui diputado, por primera vez diputado federal, y me gustó mucho. Yo soy una persona que leo, me gusta redactar mis propias iniciativas. La preparación académica de abogado, sí, la verdad es que te ayuda mucho a ciertas materias, y en el tema legislativo pues tenía herramientas de estudio mayores que otras personas. Claro. Sí, tenía un poco sustento lo que querías proponer, sabías que sí, ya sabía, y sabía que no podías proponer cosas que fueran en contra de la Constitución. Claro. Lo que ha faltado mucho, porque yo siento que debe haber un profesionalismo dentro de los diputados, pero también entiendo que no puedes exigir lo que no das, y México no le da la oportunidad de estudios a millones de jóvenes, entonces también tienen que tener un lugar y una representación en las diputaciones, claro, sin que ello conlleve. Pero lo que pasa, tristemente, es que también, si tú tienes malos diputados, vas a tener malas leyes. Claro. Y si tienes malas leyes, vas a tener malas autoridades y vas a tener varios problemas. Es un círculo vicioso. Sí. Entonces, yo sí estoy convencido que tenemos que entender que nos debemos de preparar. Claro. La juventud es algo necesario en la política, pero también que no nos gane la soberbia a los jóvenes. Claro. Y entender que hay muchas personas con mucha experiencia. Claro. Y la mezcla que existe entre personalidades muy competentes con experiencia y jóvenes, creo que es la combinación perfecta para poder hacer trabajos dinámicos y con visión a futuro, porque una persona de 70 años, sin menospreciar a las personas, claro, de la tercera edad, pues tienen una visión de un país diferente a un joven de 20. Claro. Yo ya soy viejo en la política, ya llevo 23 años, sí, y siendo ya viejo en la política sí me cuesta mucho trabajo luego pensar como los jóvenes. Claro. Entonces, ver las exigencias de los jóvenes de lo que quieren, pero teniendo la experiencia de tantos años en un partido político y siendo diputado, ya he sido 5 veces diputado, claro, porque estuve en el Constituyente, 2 veces en la federal y 2 veces en la local, pues te da ciertas maniobras y ciertos conocimientos de lo que sí puedes hacer y de lo que no puedes, claro, hacer. No, y aparte es interesante porque mucha gente que mencionaba, como dices tú, porque es que me gusta, porque dicen, ya sabes, que de la política, el fútbol y el amor no se puede hablar. Yo siempre he dicho que sí se puede hablar con gente con criterio, ¿no? Y no estamos hablando propiamente de la inexperiencia de los jóvenes o criticando la tercera edad. Pero cuando empezaban a decir, no, es que el gabinete, por ejemplo, ahora, que era gente muy mayor, yo en lo particular pensaba, decía, bueno, es que la combinación de la experiencia de una persona con la frescura y es más, tan sencillo como la manera de comunicar, de que un joven te redactara algún comunicado o alguna cosa, o te diera idea de que, oye, mira, si vamos a este sector y están jóvenes, estaría más padre que fuera así. Y esto que dices tú de la preparación, entonces ahí se justifica un poco el tema esto de los asesores, supongo, ¿no? A ver, los asesores son una pieza fundamental en cualquier legislatura a nivel mundial. Yo te podría decir que deben de ser asesores de carrera,
Sí. ¿A qué me refiero? Nosotros en el Partido Verde, conforme van cambiando las legislaturas, los únicos que se quedan constantemente son los asesores. Okay. Porque van teniendo el know-how y qué pasó en las legislaturas pasadas. Claro. Entonces, realmente es esa curva de aprendizaje. Tristemente, en otros partidos, que respeto mucho la manera en cómo trabajan, cambian todo su staff. Claro. De toda la fracción parlamentaria. Sí. Entonces llegan los diputados nuevos, o algunos que son nuevos, ahorita ya porque hay reelección, pero que son nuevos, llegan y no tienen ese conocimiento. Y la curva de aprendizaje, quien más le pesa es al ciudadano. Claro. Porque por más que tú quieras estudiar, pues hay una curva de aprendizaje que tardas 1 o 2 años. Claro. Y ya cuando estás en 1 o 2 años, viene la siguiente elección. Sí. Y entonces no pudiste lograr hacer lo que uno tenía en mente por la falta de preparación, y por eso lo que te decías, y yo te mencionaba, esta combinación de experiencia y juventud, lo que nos puede ahorrar de la curva de aprendizaje es muy valioso sin perder esas innovaciones que hoy en día pues van mucho más rápido. Los jóvenes y las generaciones y la vida va tan rápido que las leyes tristemente en muchas ocasiones cuando se aprueban ya son austeras. Sí, totalmente. Oye, y eso está padre porque tú eres un ejemplo, me refiero en la brecha generacional del cambio, porque si entiendes de política un poco, bueno, vamos a plantearlo así, del cambio vertiginoso que fue el partido, el PRI, que siempre estuvo, y luego viene Fox, que rompe con eso, la transición, pues tú ibas ahí en medio, ¿no? Entonces tú tuviste que aprender de la nueva escuela. Más bien tú aprendiste de la nueva escuela porque pues, esta gente que venía, como dices tú, imagínate, 70 años, entraron, digamos, con López Portillo y terminaron con Salinas. Pues era como un manual de operación, entonces a ti te tocó aprender de manera muy rápida, pues la nueva manera de gobernar, ¿no? Y tú eras un joven. La nueva manera de gobernar, pero también la nueva forma de hacer política. Eso. El Partido Verde en ese entonces, yo te puedo decir que estaba constituido 100% de jóvenes. Sí. ¿En qué año nació el partido? No, en el 92. Después le quitan el registro, luego lo vuelve a obtener. Pero me refiero, esa camada, esa generación que estuvimos desde el 2000, sí. Gente muy preparada. Sí. O sea, estaba Arturo Escobar, estaba Bernardo de la Garza, estaba Alejandro García Sáenz, estaba Francisco Agundis, estaban, y eran chavos que venían ya de estudiar sus maestrías, sí. En algunos casos sus doctorados, otros casos como era el mío que estaba siguiendo estudiando Derecho en una universidad. Pues la verdad es que nos dio la oportunidad el Partido Verde de apostarle y éramos puros jóvenes. Realmente estaba Gloria Lavara, Verónica Velasco, híjoles, de verdad yo creo que era de la mejor camada que ha habido. Y teníamos energía, claro. Teníamos ganas de trabajar. Y lo que aprendimos es a que no nos pisotearan a la juventud. Claro. Porque como tú bien lo dices, veníamos y teníamos enfrente pues, los grandes dinosaurios de los demás partidos políticos y nos minimizaban. Claro. Porque decían, no, pues estos son los niños o los juniors o ya hoy hay la denominación fifí. Claro. ¿No? Y decían, ¿qué van a hacer? Pero pues, éramos personas que estábamos estudiando, claro. Responsables, y se dieron cuenta las personas, me refiero a la ciudadanía, de que tenían otra opción, y el Partido Verde desde entonces, desde el 2000, ha venido en crecimiento. Claro. O sea, hoy tenemos 43 diputados, que es la fracción más grande que ha tenido el Partido Verde fue cuando fui yo diputado federal, que tuve el honor de ser coordinador, que éramos 49. Okay. Pero en votación esta ha sido de las más altas. De las más altas. Entonces, pues quiere decir que la gente ve una cercanía. Por supuesto que tenemos un desgaste natural ante la sociedad. Claro. Yo creo que hoy la sociedad cada día está más alejada de la política porque se ha dado cuenta de los excesos, porque ha habido excesos. Claro. Ha habido mucha corrupción. Pero también creo que es injusto de la ciudadanía magnificar a todos por culpa de unos. Es decir, claro. Si un hombre pinta el cuerno, no todos somos pintacuernos. Sí. Y si un político es corrupto, no todos somos corruptos. Claro. Oye, y ahorita que dices eso me gusta porque gente que no tiene información, que no conoce, que en algún momento, como me llama la atención ahora, que sin intereses o pasiones políticas, caes ahí por default, que ahora que me estabas platicando que yo no sabía cómo habías entrado,
por un tema de confianza, me ofrecieron a mí una secretaría técnica en una secretaría. Entonces yo, no, la política, no, me dice, es la parte bonita, me dice, es la parte administrativa. No tiene nada que andar haciendo porque mi papá en un estado del norte siempre en la campaña y la pega de engomado. Yo crecí con eso, ¿me explico? O sea, yo les digo que no recuerdo si había más fotos de los candidatos en mi casa que imágenes religiosas, ¿me explico? Entonces, cuando yo entré a la Secretaría Técnica y que mi tema era el órgano interno de control y el control de gastos y las cajas chicas y llevar un poquito la oficina en el tema de administración de un secretario. La pasión que te despierta la política vista desde dentro y el trabajo que hace la gente, no nada más el secretario, Claro. sino todo el esquema de estas particulares que no duermen y estas personas que llevan las minutas, todo el trabajo que hay detrás de un edificio, de una secretaría, de una alcaldía, que entiendes tú el protocolo que tiene, todo el trabajo tan grande que hay, la admiración que sientes por toda esta gente, que no nada más es aguantar ahí el tema hacia afuera, ¿no? Es como decir, es el gerente de la tienda y tengo que atender al cliente y llevar bien el almacén. ¿Me explico? O sea, tener todo eso. Y entonces eso que acabas de decir, que sí está muy mal visto por uno, recién ahora, esto es lo que me gusta de estas pláticas, estábamos hablando de temas de género, temas de conciencia, de todos los temas, hacen más ruido lo negativo que todo lo bueno que se hace, ya sabes, o sea, podíamos ver un acto de corrupción, pero si tú ves el organigrama y la estructura gubernamental y de política que existe, pues es más la gente que hace su chamba y que está comprometida con eso. Ahora, quiero que me platiques algo. ¿Qué fue lo que te hizo mantenerte en la política? Porque, por ejemplo, yo te platico, estuve muy contento y tal, pero todo el tema interno, que es hacer política, yo me acuerdo que era un edificio de 8 pisos, entonces yo desde que subía del 1 al 10 todo el mundo buenos días y había que estar bien con el del órgano, entonces había que saludarlo así, pero al oficial mayor no le gusta que le hables de este lado y a este sí le gusta que le digas secretario y a este no. ¿Sí me entiendes? O sea, es todo un tema estar ahí. Sí, ¿no? La verdad es que sí son. Pero es apasionante al que le gusta, la verdad. A mí me apasiona, te voy a decir qué me mantiene en la política, el saber que puedo lograr cosas. Eso está padre. Ha de ser... Hay mucha frustración y eso es algo que lo van a vivir todos los jóvenes que quieran participar en la política. Para hacer un pastel, Alex, ¿cuánto te tardas? Pues no tengo mucha experiencia con muchos temas, pero bastante. Y depende del pastel, porque ese que lleva el flan arriba creo que es una catástrofe. ¿1 hora? Sí, aproximadamente. Y si la pones en cualquier otro horno, pon tú que tienes un horno de 20,000 pesos o de 5,000 y lo metes. Tarda lo que tarda un pastel. Claro. Si tú compras un horno de 350,000 pesos, tarda lo mismo. Tarda lo mismo. Entonces, la velocidad en la que piensan los jóvenes, porque todos pasamos por ese... El noviciado, hay que pagar el noviciado. Queremos respuestas y soluciones muy rápidas. Y tristemente, no me pasa así. Sí. Tienes que saber que hay tiempos y que hay momentos y que todo, en temas legislativos, hay un proceso legislativo para poderlo hacer. Y te frustras. Claro. Pero cuando puedes lograr algo, en el caso personal, uno de los logros que me han transformado es la de Circos Sin Animales, sí, que mucha gente nos ha pegado a nivel familiar y personal. Es cuando te pones a pensar, sí se pueden hacer cosas. Y no importa cuánta gente tengas recriminándote lo que no has hecho, pero con que realmente dejes asentada algo para futuras generaciones bien, yo creo que esa es la medalla más grande que puedas tener como político. Y me he mantenido en el Partido Verde porque es un partido que me ha dado espacio, que me ha dado libertad, que me ha dado identidad. Yo no nací siendo ecologista. Yo estoy convencido que todos tenemos la obligación de evolucionar. Claro. Hoy comemos diferente, nos ejercitamos diferente y hacemos cosas diferentes y nos preocupamos más por el cuidado del medio ambiente que antes. Mis hijos, que tienen 13, 11 y 9, se procuran y se ocupan más del tema del medio ambiente que cuando yo tenía su edad. Claro. Entonces, esa necesidad de entender que estamos en un planeta y que nada más tenemos uno y la necesidad de cuidarlo, de verdad, de manera, y ves que mucha gente no le importa, claro, si podemos dejar nuestro granito de arena, yo creo que esa es la mejor
la mejor respuesta y la mejor coronación que uno se puede llevar. Claro. Porque venimos aquí por muy poco tiempo, Sí. a lo mucho como mi abuelo, 103 años que falleció, a lo mucho, por eso dije. Sí. Entonces, si puedes hacer las cosas bien y ayudar a la gente, Claro. yo creo que yo me despierto pensando a quién puedo ayudar en ese día. Para mí es una satisfacción ayudar, Claro. ya sea amigos o ayudar a las personas que están afuera, de cualquier naturaleza, ¿eh? Y eso te da una satisfacción. Claro. En lo particular, eso es lo que más me gusta. Claro. Y es lo que me mantiene. Ya soy de los viejitos del partido. Sí. Sé que tenemos que darle oportunidades a las otras generaciones que vienen atrás. Sí, pero yo también creo que tienen el deber, pues, de enseñarlos, ¿no? De estarles dando ahí espacios y Si se dejan enseñar. Exacto. Pero también te tengo que decir que los egos, porque todos tenemos egos, los egos hay que trabajarlos diario y a nadie le gusta dejar el espacio. claro. Y te debe de costar mucho y yo sé que en muy corto plazo a lo mejor no es que me salga del partido, estaré yo en el partido siempre, toda mi vida, Claro. desde otra posición, ayudándole a los jóvenes a tratar de evitarles la curva de aprendizaje que yo tuve Claro. para que no caigan en lo que nosotros caímos y ojalá que ellos no tengan la soberbia de no querer aprender de alguien que ya pasó por esos tiempos. No, y tienes razón porque muchas veces el joven, cuando no tiene te voy a platicar en mi caso, que me decía la particular, esto hazlo así. Y a veces tú te peleas contigo porque, ¿cómo? Si yo estudié, yo sé, yo pienso. la verdad yo, ¿no? absoluta. Y entonces dije, bueno, vamos a llevar un tema de corresponsabilidad. Y entonces yo lo hago como ella me dijo, lo entrego. Y después yo le planteaba, porque ahí viene un poquito la actitud proactiva. Oye, mira, si hacemos este formato así y ya era como un trabajo en equipo. Yo tuve la suerte de tener muy buen equipo. Pero eso que tú dices, yo lo admiraba y creo que sí te despierta una pasión. A lo mejor será a los que nos gusta la política, ¿no? Yo veía a mi secretario a la hora que se levantaba, que nos decían, mañana llega el secretario de tal gira y hay que estar a las 7 de la mañana. Y a mí me sorprendía un señor alrededor de 60, 62 años, nos citaban a las 7 de la mañana y entrabas tú y el señor tenía una taza de café que a todas vistas llevaba más de 20 minutos servida, la manga, la manga recogida y se veía que ya había hecho más de 3, 4 llamadas, ¿no? Y entonces pues llegabas tú con toda esta... Y me gustaba como aprender, ¿no? A ver, tienes que tener mucha disciplina. Sí. Así como tú te diste cuenta de tu secretario, yo soy una persona que me levanto todos los días, cuarto para las 6 de la mañana, tengo una actividad física, después desayuno, y a las 8 de la mañana yo estoy ya trabajando. Y terminas a deshoras. Sí, esa es otra. Y la gente no lo ve, y la gente no lo agradece, pero no estás aquí para que te agradezcan o no, sino para tú ver cómo puedes resolver sus problemas. Claro. Tristemente hay muchas carencias en nuestro país. Vas a otros países y no hay tanta desigualdad. Y hoy en día todo lo que es de nuestro país, el sur-sureste, está muy abandonado y hay que rescatarlo. Y tenemos que entender que nadie estamos o nadie valemos más que otra persona. Claro. Y en ese entendido, cuando tú tienes esa disciplina, tienes un modo de trabajar y das resultados, vas contagiando a tu grupo de trabajo. ¿Eh? Sí lo vas. Yo soy el primero que llego a mi oficina y soy el último. Pero toda mi gente que trabaja ya de muchos años, tengo gente que lleva 23 años conmigo, otros 17 o 16, 15, el que tiene más joven tendrá 7 años, pues ya saben que yo nunca llego tarde a una junta, jamás. O sea, si yo llego temprano, y yo siempre puse, desde una secretaria que pueda vivir en Metepec, se tarda 2 horas en llegar aquí a la Ciudad de México, Claro. y está a la hora que tiene que estar. Si tú tienes la dicha de vivir en la Ciudad de México, tienes también una responsabilidad de llegar puntual. Claro. Y ya es el respeto también para las personas con las que estás. Claro. Por supuesto que puede haber imprevistos y eso te alteran las cosas. Pero la obligación de cualquier político, y por eso es bien importante que la gente se fije en los políticos, es su entorno familiar, su entorno personal, porque eso es un reflejo de lo que van a hacer en su actividad profesional. Totalmente. Yo respeto mucho todas las profesiones, absoluta. Yo puedo aprender y, es más, no te dejé mentir mi esposa Paulina, pero trato de llevarme con personas que no estén en la política, Claro. para aprender de ellas. Sí, y aparte para no perder la realidad en la red. Ya está muy contaminado y si no acabas hablando todos los días de lo mismo. Sí. Entonces,
Mira, este tipo de entrevistas que tú haces has de salir en algunas ocasiones hasta de malas, pero en muchas muy nutrido porque te da la oportunidad de que entiendas la visión de otra persona que no se dedica a lo que tú, Claro. pero que te está abriendo otra visión. Claro. No, y que hay que entender varias cosas que son parte de nuestra vida, ¿no? O sea, un poco la raíz de estas pláticas es porque tienes curiosidades en la vida, ¿no? Como si tú dijeras, estos temas de los paracaídas, ¿cómo será, no? Un piloto de un avión, ¿cómo es su preparación? O cuál es el tema de los pueblos indígenas. O sea, esto es un poco estas pláticas. Es porque es interesante y debe ser una obligación personal estar enterado antes de criticar. Digo, no es que esté defendiendo, ¿verdad? Pero eso que acabas de decir me llama la atención porque mi manera de votar me da mucha risa porque como el 90% de los mexicanos de nuestra generación, pues todos nuestros abuelos y padres y todo fueron en algún momento o priistas o panistas, ¿no? Sí, pues porque no había más, ¿no? Y entonces a mí siempre me preguntan, ¿tú de qué partido eres? Digo, mira, es como si me preguntaras si soy católico, ya sabes. O sea, pues soy más espiritual que religioso, ¿no? Y en temas de política, que yo tuve la oportunidad de crecer en un ambiente de un papá muy aficionado a la política, con cargos y el tema de los gobernadores, y eran buenas personas, ¿no? Que tú conoces como el compadre y el mejor amigo y el que estudió y el que conoces de toda la vida. Le digo, yo mi manera de votar es que si yo tengo la fortuna de conocer un poco al candidato, no es más, ni siquiera sé ¿en qué partido están, amigos míos, ya sabes? Voté por uno por alcalde, que amiguísimo mío, otros por el diputado que conozco, o bien trato de ver como su entorno familiar, toda esta onda que lo rodea más allá del solo hecho del currículum, ¿no? Y eso que dices tú yo considero importante porque veo, al final de cuentas, cada lugar pues es una empresa, al final de cuentas, este país o la alcaldía o tal. Es saber administrar. Y el CEO, si yo quiero trabajar en mercadotecnia, tiene un perfil del profesionista que va a estar ahí. O sea, no puede llegar un señor a decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser el CEO de Coca-Cola y soy ingeniero agropecuario, ¿no? Bueno, la preparación no da. Y es lo que te digo, yo ni siquiera voy a aclarar porque no estoy menospreciando a la gente del campo. Es como si un licenciado en relaciones de un comercio exterior quiera ir a administrar el tema agrícola, ¿no? Entonces yo siempre he pensado, tú vas a un cargo importante que alguna vez me tocó una entrevista y es examen de ese, no sé cómo se llama, de mentiras. Bueno, hay empresas que tú sabrás cuáles que hasta te piden cierta religión, hay que ser. Sí. Que no tengas tatuajes. No estoy criticando, estoy diciendo que el perfil psicométrico, intelectual, mental, físico, requiere capacidades específicas, ¿no? Entonces yo a veces he dicho que la gente ahora critica mucho que el secretario, recién acabo de decir que no tengo idea, que el secretario de tal es humanista y se necesita uno más físico-matemático, ya sabes, o sea, cosas así. Tú piensas, y yo tengo muchos amigos que ahora son asesores, y me ha dado mucho gusto ver en el caso del que te comentaba ahora, que después son candidatos, y yo lo conozco, fuimos roomies en algún momento, ya sabes, en estudios de preparatoria, y digo, yo entiendo la pasión que tiene, el compromiso, la responsabilidad. Yo voto por él, no porque sea mi amigo, sino porque lo he visto. Es una gente preparada que te va a dar resultados. Lo he visto yo yéndome a una fiesta y él tenía que terminar un libro y luego tiene un debate interesante. Pero o tiene opiniones. Alex, perdón que te interrumpa. Dime. Eres el 1% de la población que hace eso. Porque tristemente la gente vota por filias y fobias. Sí. Entonces, lo que está pasando hoy en día, y yo se lo decía, yo recorrí toda la Ciudad de México en esta campaña. Porque tu cargo es diputación local. Sí, yo fui por Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. El actual. Y gané, sí, gané por mayoría. Pero recorrí toda la ciudad porque yo soy presidente del partido aquí en la ciudad. Tenía que ir a apoyar a todos los candidatos. La gente no sabe por quién está votando. Sí. Vota porque, o voy a decirlo así, o son de Morena, o odian a Morena, o aman a Morena. Sí, claro. Y entonces, nunca vieron la oportunidad, y eso es muy difícil para nosotros, los partidos medianos o chicos, porque también tenemos buenos candidatos, pero la gente está en un planteamiento ahorita de que no me importa, yo lo único que no quiero es que regrese Morena o no quiero que regrese el PRI-PAN. Entonces, ¿qué digo? Luego no se quejen de que tienen diputados y no hacen las cosas. Claro. Yo pregunté... Sí, o que tu diputado es un el estilista. 99% de las personas no conocían su candidato, perdóname, su diputado por el cual votaron en la legislatura pasada. Claro. Digo, ¿usted votó por quién? Por el PRI. ¿Quién es el PRI? ¿Quién es su diputado? Y no sé. Sí. Voté por el PRI. Claro. O voté por el PAN. No tenían ni idea. Y yo entiendo que hay dos responsabilidades. Una,
de los políticos de no poder permear, porque nos cuesta mucho trabajo comunicarnos. Y hoy, con las leyes como están de transparencia en el Instituto Electoral, pues cada día nos las hacen más difícil para poder llegarle. Por eso este tipo de programas se me hacen sensacionales y entrevistas, porque le llegas a un sector, y si el sector está interesado te va a escuchar, y es casi imposible que yo llegue a las personas que te están viendo, que ven tu programa. Claro. Pero también hay una responsabilidad del ciudadano. Claro. No hay una responsabilidad de estar buscando quiénes y los perfiles de los candidatos. En otros países no votan si no conocen al candidato. Claro. Entonces tenemos que ir cambiando. Sí. A ver, hemos mejorado sin duda, Claro. pero todavía estamos con un largo proceso para poder entender que la democracia y las cuestiones republicanas que debemos de tener en nuestro país dependen tanto del electorado como del el que va a ser el cargo público. Claro. Y espero que vayamos cambiando y que la gente se vaya acostumbrando a conocer y a meterse para ver cuáles son las propuestas, porque luego ponen partidos políticos personalidades famosas que no necesariamente son capaces. Claro. Y hay veces que sí son capaces. Yo te voy a decir, por ejemplo, el caso hoy, tenemos a Marijose Alcalá, una diputada, Sí. que fue medallista olímpica y es una gran mujer. Pues ya es presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Sí. Entonces a mí me da mucho orgullo tener una presidenta porque la conozco, Claro. porque sé de lo que va a hacer por el beneficio del deporte. Por supuesto que ella a lo mejor no tiene el conocimiento que yo tengo para hacer iniciativas, pero ahí está lo importante de tener un grupo de asesores que te respalden y que te fortalezcan. Claro. Porque no es obligación de un diputado saber todo, Claro, sí. pero sí es obligación de rodearse e investigar para hacer mejor su trabajo. Claro. Ese sí es una obligación. Claro. Y tristemente hay muchos diputados que ni estudian. Claro. Y luego le dices, bueno, ¿pero cómo llegaron aquí? Pues llegaron por una votación. Claro. Entonces, si tenemos malas cosas, también es culpa del electorado. Sí. Y lo digo con total respeto al electorado, Claro. y ahorita que no estamos en año electoral, Exacto. porque de verdad es una obligación de ellos acercarse y por supuesto de los que nos queremos mantener en la política, de prepararnos todos los días Claro. para hacer mejor nuestro trabajo. Sí, y me da risa porque yo he estado en el tema de las casillas y la gente llega y te dice, ¿dónde está el alcalde? Ah, sí, pero acá hay otra boleta para tus diputados, ¿no? Tu tal. Y, sí, es como que ni siquiera se Y enteran. votan en lo que llamamos nosotros en cascada. Si yo conozco al alcalde y está por el PAN, pues por el diputado por el PAN, Sí. y por el senador por el PAN, y no necesariamente los tres son lo mejor. Claro. Puede ser que el alcalde del PAN sea extraordinario, Sí. el diputado del PRI y el senador del Verde. Entonces, si es una obligación, no digo que repartan los votos de esa manera, pero sí investigar quiénes están, porque eso nos van a representar por 3, 6 años o nos van a gobernar. No, o al menos si no tienes el interés de entrar un poquito en la investigación, sí saber un poco el peso que tiene. Por ejemplo, ahora es el caso de la discusión del presupuesto. Pues sí, voy a votar para darle, como dicen, ni todo el poder, no pongas todos los huevos en una canasta, por ahí dicen, ¿no? Entonces, es decir, si van a votar acá, pues tener un poco de equilibrio, pero sí también es un poco el desinterés que se ha hecho. Y te quiero preguntar algo. Y el problema es nuestro, por, Sí. por los grados de corrupción Sí. y el alejamiento que hemos tenido con la sociedad, eso sin duda. Sí. No, y aparte también te voy a decir algo que sabemos, muchas veces las cabezas que no tienen la capacidad de enterarse y de saber, pues sí tendrían que ir haciendo mecanismos pues, para que este desprestigio también tuviera Está muy difícil, pero nos va a costar sangre. Sangre. Y ni modo. A mí me tocó estar en una generación donde la política está muy mal vista. Sí. De tal suerte, por ejemplo, en temas familiares, que esto la gente luego no lo visualiza. Sí. A nosotros familiarmente nos corrieron de un club deportivo porque presenté una iniciativa en contra de los toros. Y entonces mi esposa Paulina fue a hablar con ellos donde yo firmaba ante notario que no me presentaría en el club deportivo, pero que dejaran a mis hijos estar. No quisieron. No te aceptan en muchos lugares. Claro. Los bancos te corren. No eres factible de préstamo en los bancos. Realmente estamos tan mal vistos Sí. que tienes que cargar con esto. Cuando yo fui diputado federal la primera vez, propusimos lo de los cigarros, que no se pudiera fumar en los restaurantes. Sí. Ese día que se aprobó fuimos a celebrar
un grupo de diputados del Verde a un restaurante. Tú no sabes la gritiza que nos metió el dueño del restaurante. Nos dijo que cómo era posible que no nos dedicáramos a trabajar por la gente que era los pobres y nos metíamos contra un sector que daba trabajo. Hoy en día triplicaron sus ventas porque hicieron las áreas de estas terrazas. Claro. Y oye, no tiene por qué una persona fumarse algo que el otro está fumando y que no fuma y que te perjudica en la salud. Entonces hicieron estas divisiones y tuvieron un beneficio. Y siempre va a haber a alguien le vas a pegar. Entonces tenemos que ser sensatos y sinceros y entender que a lo mejor me va a perjudicar a mí algo, pero si trae un beneficio para la sociedad, pues hay que apostar y hay que ayudarlo. Claro. Oye, Chucho, y para terminar un poco, quisiera que me contaras o respondieras dos cosas. ¿Cómo ves en la actualidad y encaminada hacia un rumbo la política mexicana? ¿Y qué sería no mensaje, pero como, cuál es tu idea de lo que los jóvenes deberían de hacer en cuanto a la política? O sea, si tú le pudieras hablar a Chucho de hace 22 años, ese que entró a Los Pinos y que no sabía ni qué hacer y supongo que sacabas copias y estabas a deshoras y llegabas... Yo era el BM. Sí. Y veme por eso y veme por lo otro y así empezamos. O sea, si tú le pudieras hablar a ese joven... Si yo pudiera hablarle a Chucho de hace 20 años, le diría, no te desesperes, rodéate de personas que te aporten, porque hay diferentes núcleos de la política. Claro. No lo voy a negar, hay núcleos donde se dedican a la fiesta, La otros grilla. a la grilla. Dedícate a lo que mientras tú trabajes, seas disciplinario y hagas las cosas como son, te va a ir bien. Le diría, no, tranquilo, que vete despacio, pero tienes que llegar. Yo le diría a Chucho de hace 20 años que creyera más en la gente, porque tristemente la desconfianza es algo que en la política se consume diario. Claro. Ya prácticamente no sabes ni con quién estás, si el otro que te prometió la votación, que si no, que si dijiste una idea o sea, es impresionante las traiciones, pero creer más en la gente y tener una familia para poderte sentar todos los días. Porque la política es importante, sí, pero más importante es la familia y la salud. Claro. Cuando tú estés bien familiarmente, cuando tú tengas, como yo que tuve el privilegio de tener una esposa que me aguantara todo este proceso, porque son deshoras y son destiempos y son desatenciones para con ella, claro, para con tus hijos. Si tú tienes una familia que te respalde, eso es extraordinario. Y de estudiar. La verdad es que lo que yo diría, yo veo la política a futuro. Los medios de comunicación hoy, las redes sociales, nos dan oportunidad de tener la información de manera inmediata. Sí. Que eso es una gran virtud. También nos desinforman. Totalmente. Porque los fake news se han hecho una costumbre, claro, y la gente pues con el morbo pues, va cayendo en estas mentiras que no es culpa de los quienes lo consumimos, claro, es culpa de quienes generan el fake news. Sí. Veo un país mucho más democrático, más incluyente. Creo que faltan más jóvenes que quieran apostarle. Hoy veo que los jóvenes, y lo entiendo, si tienen un menor costo, me refiero a físico, de trabajo, sí. Pero que ganen dinero, eso para ellos es lo mejor. Ya ¿no? Ganar. O sea, si yo quiero trabajar 2 horas al día desde mi casa, desde mi cama y ganar. Y luego se vuelve como un individualismo exacerbado, entonces, ¿no? Sí veo, y yo tengo chavos, o sea, entonces ya quieren el menor esfuerzo y ganar mucho. Claro. Entonces, que se preocupen y que se involucren. Entre más involucrada esté la sociedad con la política, claro, los políticos pueden hacer más su trabajo. Claro. No necesariamente tienes que dedicarte a la política, pero sí involucrarte, participar. Claro. Y hoy veo una sociedad que no está con ese ánimo de seguir participando por muchas razones, pero que no se desanime la sociedad, que siga creyendo que hay buenos políticos, que hay buenas personas, claro, que hay personas de bien y de trabajo, y que le apostemos, claro, porque este país pues es el que tenemos, pero sobre todo este planeta es el que hay. Y se nos va a acabar, ¿eh? Pues sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Gracias, Chucho, por esta Alex. plática muy, muy interesante, como siempre que platicamos. Y pues luego habrá oportunidad de otra. A ver, después Pues del egreso hacemos otra. Nos echamos una ya de grilla personal. Ándale, ¿no? estaría muy bien. Bueno, pues Gracias. muchísimas gracias a todos y espero que haya sido de su interés y que la disfruten mucho. Suscríbanse al canal, por favor, y nos vemos en la próxima. Gracias.